Muchísimas gracias y un placer, de verdad, poder estar hoy aquí con vosotras, con vosotros. Y aprovecho para un reconocimiento muy importante, ¿no? En el sentido de que, como ha explicado Narcisa, nosotros no solamente nos dedicamos a la atención directa de la infancia en situación más vulnerable, sino también a la investigación sobre el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Y los principales desafíos que afectan a la infancia. Y siempre que investigamos en España, los mejores indicadores, los mejores resultados en materia de cumplimiento de derechos de infancia siempre están en la atención de salud, siempre, siempre. O sea, es aquello de lo que nuestro país puede estar muy orgulloso y somos súper conscientes en Save the Children que es la atención primaria la que está obteniendo esos resultados, ¿no? Entonces, de verdad, es la oportunidad de decíroslo personalmente, algo que como español me siento muy orgulloso cada vez que veo nuestros indicadores comparados con los de otros países. Vamos a hablar hoy de violencia de género entre adolescentes, ¿no? Quizá lo primero es eso, ¿por qué es esencial fijarnos en los adolescentes específicamente, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género? Bueno, algo evidente es que al hablar de adolescencia hablamos de un periodo vital en el desarrollo humano, completamente vital. Sin embargo, completamente desatendido o casi completamente desatendido cuando uno mira nuestras políticas públicas, ¿no? Siendo algo crítico en términos de formación de la identidad personal, pues no hay demasiadas políticas que miren específicamente a los adolescentes, ni siquiera indicadores que hagan seguimiento a la situación de nuestros adolescentes. Es esencial por algunas cosas, mirar la violencia de género desde el prisma de la adolescencia. Lo primero, hay un dato completamente escandaloso en nuestro país, a mi juicio, que es que 1 de cada 2 denuncias por agresiones y abusos sexuales que recibe la policía tiene como víctima a un menor. Básicamente a una niña o a un adolescente, fundamentalmente a un adolescente. La mitad de las denuncias por agresiones y abusos sexuales que hay en nuestro país. Y esto es un dato que recurrentemente, año tras año, se produce, ¿no? Tenemos un nivel de prevalencia de violencia sexual absolutamente anómalo para el nivel de desarrollo de nuestro país, ¿no? La segunda razón es la que comentaba yo antes, si es el momento de formación de la identidad personal, por excelencia, es el momento en que la persona se cuestiona los modelos que recibe de su educación y elige para sí cuáles son los que quiere imitar y cuáles quiere rechazar. ¿Cómo no introducir la pregunta sobre la igualdad de género en ese momento tan crítico en la definición de la identidad, ¿no? ¿Por qué tiene que preocuparnos la violencia de género en la adolescencia? Primero, mencionado eso, la prevalencia de la violencia sexual en nuestro país como una anomalía. Lo segundo es que, y todas y todos sois conscientes, patrones y conductas que creíamos erradicados o en claro retroceso están ganando aceptación y relevancia en las personas más jóvenes, en nuestros adolescentes. Lo tercero, también muy preocupante, es que crece además de una manera galopante el negacionismo de la violencia de género entre nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Con los datos oficiales es que hay un 20% de los chicos, los varones adolescentes entre 15 y 29 años, nos metemos en juventud también, que considera que la violencia de género no existe directamente, que es un invento ideológico. Pero lo más preocupante es que esta cifra es el doble de la que era en 2019. O sea, el nivel de crecimiento de este negacionismo es muy, muy rápido, lo que revela que los adolescentes son especialmente permeables a los discursos negacionistas de la violencia de género, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Aunque entre los adolescentes hay un grandísimo rechazo a la violencia física y también a la violencia sexual, sin embargo, hay un tercio de los chicos y las chicas que no reconocen la violencia psicológica o la violencia de control como una forma de violencia de género. No identifican que eso es violencia en absoluto. E incluso también hay un tercio de ellos y ellas que opinan que, bueno, es algo que siempre ha existido y siempre existirá y que determinado nivel de violencia psicológica o de control es aceptable en una relación de pareja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de qué hablo yo cuando hablo de violencia de género en lo que ahora voy a exponerles? Podríamos referirnos a ello como toda forma de violencia física, verbal,
psicológica, sexual, ejercida sobre las adolescentes por parte de sus parejas o exparejas. A eso me voy a circunscribir a la hora de hablar de violencia de género entre adolescentes, ¿no? ¿Por qué causas ejercen los adolescentes violencia sobre las chicas adolescentes? Hay varias razones y son todas de carácter cultural, ¿no? La primera es la asunción por parte de los niños, las niñas y los adolescentes de roles y estereotipos de género tradicionales para encajar en la expectativa que la sociedad tiene sobre ellos y ellas, ¿no? Y son los roles tradicionales. En el caso de los chicos hablamos de la fortaleza y la protección. En el caso de las chicas hablamos del cuidado y de la docilidad, probablemente, haciéndolo, o sea, yendo a rasgos muy, muy gruesos, ¿no? La segunda razón es que los modelos de atracción física y de atracción emocionafectiva entre los chicos y las chicas adolescentes responden todavía a patrones tradicionales muy patriarcales, a masculinidades muy tradicionales, en donde, de nuevo, es el chico fuerte y ganador el que tiene más posibilidades de éxito, ¿no? Incluso chicos que no tienen esa personalidad o ese carácter intentan desarrollarlo para resultar atractivos, ¿no? La tercera razón es que la masculinidad dominante entre nuestros adolescentes continúa siendo la tradicional, que lleva a una renuncia de los aspectos emocionales, o por lo menos a ocultarlos, a ocultar deliberadamente su vulnerabilidad. ¿Esto cómo afecta a las relaciones de pareja? Pues claramente en una dificultad grande para resolver conflictos y en el recurso a la violencia como una estrategia legítima a la hora de resolver un problema de pareja, ¿no? Otra cuestión a la que tenemos que prestar mucha atención es que, aunque existe, y es bueno que exista, una crítica a la masculinidad tradicional, no hay una propuesta suficientemente expuesta a los adolescentes de masculinidades alternativas, ¿no? que resulten modelos de referencia para ellos, con lo cual los adolescentes varones reciben claramente la crítica sobre sus privilegios masculinos, pero no tienen una referencia alternativa, con lo cual lo viven como una culpabilización por esos privilegios sin tener referencias de posibilidades alternativas, con lo que en muchos casos produce un rechazo por su parte, ¿no? La última de las razones también cultural son los mitos del amor romántico que en la adolescencia directamente se multiplican o explotan, ¿no? Normalmente implican cuestiones como la entrega absoluta, los celos, los grandes conflictos y las situaciones de violencia como expresiones de la pasión, ¿no? Todo eso está muy presente en la vida de nuestros adolescentes, igual que estuvo en la de nosotros y nosotras cuando fuimos adolescentes. Por desgracia, no hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? ¿Qué características específicas tiene la violencia de género cuando se refiere a los adolescentes, ¿no? Y son distintas que los de las personas adultas. Lo primero, la intensividad y la emotividad de las primeras relaciones, que lleva muchas veces a disfrazar bajo expresiones de pasión lo que en realidad son comportamientos agresivos directamente sobre las mujeres, ¿no? Lo segundo, una falta de confianza en las personas adultas como interlocutores, que lleva a que las chicas tengan verdaderas dificultades para comunicar, transmitir a personas de confianza lo que les está ocurriendo, excepto a sus pares, que muchas veces no tienen recursos tampoco para señalar vías de salida, ¿no? Lo tercero, y muy evidente, la vida digital. En el caso de nuestros adolescentes, la vida digital es tan importante como la vida física. La proyecta y, en el caso de la violencia, lo convierte en un contexto de continuidad de la violencia y de expresión pública de esa violencia en la que participan muchos, ¿no? Otra cuestión que también a todas vosotras y vosotros no se os escapa y que es importantísima desde el punto de vista de Save the Children es la influencia de la pornografía. Un 71% de los chicos adolescentes y un 29% de las chicas consume habitualmente pornografía. Y lo peor es que encuentran en ella modelos de referencia a la hora de construir su imaginario sexual y a la hora de definir sus prácticas sexuales. Normalmente, las que proceden de la pornografía están completamente marcadas por el sexismo, incluso con la aceptación de la violencia como una expresión sexual legítima también, ¿no? Dos razones últimas: la falta de autopercepción por parte de las adolescentes como víctimas, no identifican que la violencia de control o la violencia psicológica, y por ella me estoy refiriendo a
vigilar los contenidos que publicas en el móvil, controlar los horarios, controlar el tipo de relaciones que tienes, controlar la ropa que te pones e incluso las actividades que desarrollas. Eso muchas veces las chicas no lo perciben como violencia de género cuando lo es, y es una expresión gravísima de esa violencia, ¿no? Entonces, falta esta autopercepción. Y luego, las chicas adolescentes, según nuestro estudio todo, viven la violencia de género desde los estereotipos asociados a las mujeres adultas. Es decir, se imaginan la violencia de género siempre en contextos de convivencia de pareja, siempre en contextos donde normalmente hay hijos, siempre en contextos donde media una dependencia económica. Claro, no es su realidad. Ni hay convivencia, ni hay dependencia económica, ni hay hijos compartidos en su caso, ¿no? También hay una falta de autopercepción por parte de los agresores de sus conductas agresivas, porque, insisto, tienen normalizada todos este tipo de conductas de violencia psicológica y de control. Sí entienden perfectamente la violencia sexual y la violencia física como expresiones de violencia, pero se quedan ahí. Todo lo demás son comportamientos que entienden como naturales o legítimos en una relación de pareja. ¿Qué magnitud tiene la violencia de género entre adolescentes en nuestro país? Imposible de determinar, porque, como toda violencia, es muy difícil que las personas que la sufren la expresen, la manifiesten y se mida. Tampoco existen estadísticas oficiales. Todo lo que se mide de violencia de género deja la adolescencia fuera, ¿no? O digamos, computa a mujeres de 16 a 29 años, con lo cual mezcla la adolescencia con otras edades, o se refiere a todas las personas mayores de 16 años, con lo cual no hay una visibilidad de lo que ocurre a los adolescentes. En los estudios específicos que ha habido, podemos decir varias cosas. Primero, datos del Instituto Nacional de Estadística, de un total de 29.215 mujeres identificadas como víctimas de violencia de género, sobre las que se dictaron medidas cautelares o de protección en el año 2020, 514 eran menores de 18 años. Bueno, es un número pequeño comparado con el conjunto. Lo que pasa es, lo que decía, es muy difícil que una chica adolescente llegue a denunciar ante la policía o ante instancias judiciales que está siendo víctima de esta violencia, salvo que sea verdaderamente gravísima, ¿no? Sí sabemos por otros estudios de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que las dos formas prevalentes de violencia de género entre adolescentes son: la primera, a la que me he referido, la violencia de control o la violencia psicológica. Esas prácticas que he comentado afectan a un 17% de nuestras adolescentes. Es casi 1 de cada 5 está sufriendo este tipo de violencia por parte de su pareja. Y después, el segundo tipo de violencia más prevalente es la violencia sexual. Hay un 11% de nuestras adolescentes que sufre presiones continuas de su pareja para mantener relaciones sexuales. Y hay un 6,5% que siente que ha sido agredida sexualmente por su pareja, ¿no? Entonces, la expresión de la violencia de género entre adolescentes no es tanto violencia física, se refiere sobre todo a la violencia sexual y a la violencia psicológica o de control. ¿Qué consecuencias tiene esa violencia? Y son, evidentemente, muchas veces va a llegar a su consulta pediátrica, a vuestra consulta pediátrica, estas expresiones de violencia. Desde luego son devastadoras en la medida que tienen lugar en un momento clave en el desarrollo de la persona y, por tanto, condicionan el desarrollo futuro. Hay algunas, dependen lógicamente de la intensidad de la violencia y también de la duración que haya tenido. Las consecuencias inmediatas: podemos hablar de lesiones físicas, de problemas gastrointestinales o de dolores de cabeza como somatización del sufrimiento emocional que están viviendo, y de niveles de estrés muy elevados, ¿no? Consecuencias a largo plazo pueden ser mucho peores. Hablamos de trastornos inmunológicos, respiratorios, endocrinos, cardiovasculares o ginecológicos, muchos consecuencia del estrés continuado a la que están sometidas estas chicas, ¿no? También hay un aumento muy importante en la posibilidad de sufrir depresión y de consumo de alcohol y de otro tipo de drogas, ¿no? Las consecuencias psicológicas son evidentes, ¿no? La ansiedad generalizada, crisis de pánico, inquietud, insatisfacción constantes, sensación de fracaso, negatividad persistente, autoculpabilización e ideaciones suicidas en el peor de los casos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que está dando el sistema a esta situación? No es buena, no es buena.
No hay recursos especializados para adolescentes víctimas de violencia de género. La mayoría de los recursos son para mayores de 18 años. Los que existen, que sí que son para menores, muchas veces, bueno, en el caso de las menores de 16 años, es que tienen que tener consentimiento de sus padres. Y claro, la revelación ante los padres es una barrera importantísima para las adolescentes, en la medida que ellas se culpabilizan y sienten vergonzante la situación que están viviendo, pero no tienen autonomía, si tienen menos de 16 años, para acudir a uno de esos recursos donde ser ayudadas, ¿no? También importante, y eso bueno, os apela directamente sobre todo a lo que ocurre en los centros educativos y también en las consultas pediátricas. Llama la atención la falta de detección que hay en los dos espacios fundamentales donde eso se puede detectar, ¿no? que efectivamente es el colegio y la consulta pediátrica, pero son muy pocos los casos de referencia de personas, de chicas adolescentes víctimas de violencia de género detectadas en estos ámbitos. Termino comentando desde Save the Children qué nos parece que sería necesario hacer ante esta situación que evidentemente no es buena, ¿no? Hay 6 cosas que nos parecen clave. La primera, es importantísimo que las adolescentes de 13 a 17 años sean identificadas como colectivo específico en materia de violencia de género, no incluidas en el colectivo general de mujeres adultas, porque sus circunstancias y sus peculiaridades, como hemos visto, son muy específicas. Y si no medimos lo que está ocurriendo, muy difícilmente vamos a ser capaces de cambiarlo, ¿no? Lo segundo, es imprescindible llevar a cabo campañas. Ya hemos hablado de que ellos y ellas mismas no son conscientes de que lo que están viviendo es violencia de género. Es muy importante desarrollar campañas con su lenguaje que les integren en la creación de esas propias campañas para hacerles conscientes. Lo tercero, desde nuestro punto de vista, la educación afectivo-sexual tiene que tener un protagonismo desde la enseñanza, desde las primeras enseñanzas, las más tempranas. Tenemos evidencias de que lo que más puede contener los abusos sexuales es la consciencia del propio niño o de la niña de qué comportamientos son inaceptables por parte de adultos o por parte de sus pares, también en lo que se refiere a su cuerpo. Entonces, esa educación afectivo-sexual no existe en este momento en las familias y tampoco existe en las escuelas. ¿Cuál es el recurso de los adolescentes para obtenerla? La pornografía. Por desgracia, esa es la realidad, que es completamente accesible desde cualquier dispositivo que está en manos de nuestros adolescentes. Lo cuarto, es imprescindible que haya protocolos de detección y de atención en las escuelas, porque los niños y las niñas pasan allí 6 horas al día como mínimo. Es ahí donde se puede identificar algunas conductas que puedan ser reveladoras de que está habiendo un problema en este sentido, ¿no? Pero el profesional docente no tiene formación alguna al respecto y eso tenemos que atenderlo, ¿no? Y después es imprescindible que existan recursos públicos para poder atender a las víctimas. Recuerdo que los que existen son para mayores de 18 fundamentalmente, y también para atender a los agresores, para evitar que reproduzcan su comportamiento y que sean conscientes de lo que están haciendo. Termino comentando, como decía al principio, ¿no? Si hablamos de la adolescencia como el momento más importante de configuración de la identidad personal, de cuestionamiento de los roles tradicionales aprendidos, la lucha contra la violencia de género tiene que tener en la adolescencia una mirada muy especial. Se puede acabar con la violencia de género, pero nosotros pensamos que hay que empezar en su prevención en la adolescencia. Muchísimas gracias.